Para conversar acerca de lo que implica la salida del gobierno de Tarek El Aissami, estamos en comunicación con Gustavo Azócar Alcalá, que es politólogo y que es un entendido de la política venezolana. Gustavo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola, gracias por la oportunidad, a la orden por acá. Gustavo, primero me gustaría que nos cuente quién era o quién es y qué significa para toda la estructura del poder del chavismo la figura de Tarek El Aissami. Tarek El Aissami es, como decimos en Venezuela, una de las 5 patas del gato, una de las 5 patas de la mesa del chavismo-madurismo en Venezuela. El poder del régimen en Venezuela está dividido en 5 grandes facciones y Tarek El Aissami manejaba hasta el día de ayer una de las facciones más importantes, porque es la facción del área económica, la facción del petróleo, de PDVSA, la relación con los iraníes, que de alguna manera son los que han venido sacando hacia adelante la poca producción, por ejemplo, de gasolina en Venezuela. Los iraníes tienen mucha presencia en las refinerías venezolanas y han ayudado bastante al régimen de Nicolás Maduro, no solamente a violar las sanciones que han sido impuestas por el gobierno de Estados Unidos, sino a recuperar la alicaída producción petrolera venezolana y la alicaída producción de gasolina en Venezuela. Tarek El Aissami además era de alguna manera el enlace del régimen de Maduro con el régimen de Irán, con grupos como Hezbollah, pero también con Irak y Siria, que son de alguna manera gobiernos que tienen influencia importante en el régimen venezolano. Es decir, estamos hablando de una pieza importante, una pieza fundamental dentro del engranaje del régimen venezolano en este momento. ¿Y cómo entender entonces su salida del gobierno, Gustavo? Hay 3 hipótesis que están circulando desde ayer, ¿no? La primera hipótesis, que es la hipótesis o la versión oficial, apunta a una supuesta lucha contra la corrupción por parte del régimen de Nicolás Maduro. Así lo ha querido vender el régimen de Maduro y lo ha mostrado a la opinión pública nacional e internacional como parte de una lucha contra la corrupción. Esta versión obviamente no es muy creíble, porque si algo ha caracterizado al régimen de Maduro en estos últimos años es la corrupción en todos los niveles. No es solamente corrupción en PDVSA, no es solamente corrupción en la industria petrolera y en todo lo que tiene que ver con petróleo. Es corrupción a todos los niveles. Este es el caso de Alex Saab, por ejemplo, que es uno de los casos más emblemáticos de corrupción dentro de Venezuela. Y ya sabemos cuál ha sido la postura de Nicolás Maduro frente al caso de Alex Saab, que lo han defendido en todas las instancias. Una segunda hipótesis, una segunda versión apunta a que supuestamente Tarek El Aissami estaba montando una suerte de grupo político y estaba pensando, al parecer, en una supuesta candidatura presidencial para competir con Nicolás Maduro, la candidatura presidencial del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa versión a mí también me suena un tanto muy poco creíble, porque Maduro tiene mucho control del aparato partidista del PSUV y del gobierno, y dudo mucho que Tarek haya querido desafiar el liderazgo de Maduro a lo interno del PSUV. La tercera versión apunta a las conversaciones y a los acuerdos que hay entre el régimen de Maduro y el gobierno de Estados Unidos. El régimen de Maduro tiene serios problemas económicos en este momento, no tiene dinero. Las bóvedas están vacías, las arcas están completamente vacías, y hay mucha presión social y económica en Venezuela, no solamente por parte de maestros, trabajadores, sino también de la Fuerza Armada. Los militares venezolanos tienen rato reclamando, protestando, quejándose por los bajos sueldos. Hay una altísima deserción dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de militares que se van y que están abandonando sus cargos porque no ganan dinero suficiente para mantenerse y mantener a su familia. Los militares le han metido mucha presión al régimen de Maduro con el tema financiero, y Maduro necesita dinero. Y la única manera de buscar y obtener ese dinero, obviamente, es con petróleo. Pero no lo puede hacer porque PDVSA tiene sanciones muy profundas por parte del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha aceptado levantar algunas de esas sanciones para que regresen a Venezuela empresas petroleras, así como lo ha hecho Chevron,
pero no van a dejar que esas empresas regresen si el señor Tarek El Aissami seguía al frente del Ministerio del Petróleo, porque Tarek El Aissami tiene una recompensa de 10 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, está acusado de narcotráfico, de vínculos con el terrorismo y tiene un grueso expediente abierto en Estados Unidos. Entonces, la condición era que para levantar esas sanciones y para permitir que muchas otras empresas regresen a Venezuela y que PDVSA retorne al mercado internacional, tenían que sacar a juro de ese cargo a Tarek El Aissami. Gustavo, entonces siguiendo con esta última hipótesis y considerando que efectivamente fue corrido del cargo El Aissami, entonces hay que pensar que se acerca la posibilidad de, bueno, un restablecimiento de relaciones comerciales entre Venezuela y los Estados Unidos. Hay mucha presión por parte de las petroleras. No es solamente Chevron la que está presionando. Están presionando otras empresas, British Petroleum, Repsol, Total, Eni. Muchas empresas petroleras quieren volver a Venezuela a retomar los negocios con el petróleo. Las empresas petroleras como Chevron le han advertido al gobierno de Estados Unidos que Irán, y más que Irán, las fuerzas Quds, que es un grupo terrorista, y Hezbollah, se han venido apoderando del petróleo venezolano, se han venido apoderando de la refinería, ya tienen control de la refinería del Palito en Carabobo y ahora tienen control nada más y nada menos que del complejo refinador Paraguaná, que es uno de los complejos de refinación más grandes del mundo. Esa queja la han planteado las empresas petroleras y le han dicho a Estados Unidos que si no se actúa rápido, se corre el riesgo de que los iraníes se lo tomen todo. Entonces, Estados Unidos está reconsiderando la posibilidad de que esas empresas puedan regresar a territorio venezolano, como lo acaba de hacer Chevron, pero obviamente no pueden regresar a firmar contratos con Tarek El Aissami, que es una persona señalada de terrorismo, de vínculos con Hezbollah y sobre la cual pesa una recompensa de 10 millones de dólares. Entonces, condición sine qua non, hay que sacar a Tarek El Aissami, hay que desmantelar la mafia de El Aissami en todo el sector petrolero venezolano como condición para sacar de juego a los iraníes y así facilitar entonces, ahora sí, el regreso de todas las empresas petroleras internacionales. Ahora, Gustavo, y con esto le hago una última pregunta. Al mismo tiempo, sobre Maduro también pesan acusaciones de terrorismo y todas las peores imputaciones. ¿Cómo haría Estados Unidos? ¿Qué tipo de malabarismo tendría que hacer para poder, con Maduro en la mesa, volver a hacer negocios con Venezuela? Bueno, de alguna manera Maduro está conversando con el gobierno de Estados Unidos, hay acercamientos y lo hemos visto, hay concesiones de lado y lado. Estados Unidos ha hecho concesiones importantes al régimen de Maduro y al mismo tiempo el régimen de Maduro ha hecho concesiones importantes al gobierno de Estados Unidos. No es solamente la liberación de algunos presos políticos, ¿verdad?, que se ha venido dando de lado y lado. No, son otros acuerdos que de alguna manera ya están sobre la mesa y para Maduro en este momento el tema petrolero es demasiado importante. Es la primera vez en 10 años de régimen de Maduro que Maduro decide descabezar a una pieza tan importante de su régimen. Estamos hablando de un alfil, de una torre, de un caballo. Esto no es un peón, claro. Es una pieza importante en la estructura del madurismo que han decidido sacarla de juego, obviamente porque seguramente ya está sobre la mesa alguna decisión, alguna orden ejecutiva por parte del gobierno de Estados Unidos para facilitar las operaciones de PDVSA y con eso traer un poco de dinero fresco a Venezuela que bastante falta le está haciendo en este momento al régimen de Maduro. Clarísimo. Gustavo Azócar Alcalá, un placer realmente. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes, muy amable, gracias.